Muy buenas noches. Dios los bendiga a todos. Esta noche vamos a sumergirnos en el libro de Santiago, en el capítulo 1. En el capítulo 1, vamos a ver. Capítulo 1, versículo 1 en adelante. Allí vamos a hacer nuestro discernimiento bíblico para esta noche. Eso en cuanto pues a la Biblia. En el área de las investigaciones para ti y para mí, esta noche quise ser más extenso en todas estas investigaciones. Allí vamos a buscar la manera de sumergirnos más profundamente en el conocimiento espiritual, a nivel no solo de lo energético, sino a nivel pues de lo que es el conocimiento de ese aspecto de Dios conocido como luz. Y vamos a ver también algo acerca de sus servidores, los ángeles y los arcángeles. Vamos a ver acerca de eso también, y vamos a tener la oportunidad de revisar en el libro de Metafísica 4 en 1 de la autora Connie Méndez. Vamos a revisar allí lo que es una orientación proyectada por parte del amado Mahachohan Pablo el Veneciano para esta humanidad. Vamos a revisar también la ley de correspondencia, una parte de lo escrito acerca de la ley de correspondencia. Todas estas cosas son las que vamos a ver esta noche, incluyendo lo que es la vida en su esencia, donde todo es energía y como tal se manifiesta en este mundo de la forma. Principalmente vamos a comenzar primero por nuestra Biblia para irnos sumergiendo, pues entrando a través de el conocimiento bíblico en lo expresado por el apóstol Santiago, y luego nos vamos a sumergir de lleno en ese mar infinito de conocimiento de lo espiritual, donde todo se termina conjugando una cosa con otra, de manera tal de que en realidad allí podemos ir aprendiendo la parte de lo infinito de la excelencia del conocimiento de Jesús, pero también de todo el conocimiento suministrado a esta humanidad para su propio bien a lo largo de la historia de la existencia de esta humanidad. Eso principalmente lo vamos a ver hoy. Comenzando aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el área del cristianismo, en la Epístola Universal de Santiago, vemos lo siguiente.
Vamos a tocar los primeros puntos del capítulo 1. Que si alguno tiene falta de su sabiduría, que se la pida a Dios. Es una de las enseñanzas del capítulo 1 y de los puntos a tocar. Resistirse a las tentaciones. Ser hacedores de la palabra. Y Santiago explica cómo reconocer la religión pura en una persona. Ya en este punto es lo que vamos a comenzar a ver. Y desde allí vamos a agarrar nuestro trampolín desde la Biblia para saltar a la profundidad de este conocimiento espiritual. Primeramente que todo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de ustedes produce fe y paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y si a alguno de ustedes le falta algo de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y sin duda alguna les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de aquí para allá y de allá para acá. Y así no piense, pues, ese hombre que busca del Señor, que va a recibir cosa alguna del Señor en esa forma cambiante e inconstante. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de condición humilde, conténtense en su exaltada posición. Pero el que es rico, conténtese en su condición humilde, porque él pasará también como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con el calor abrasador y la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todos sus caminos, si no busca del Señor. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque una vez que haya sido aprobado, va a recibir la corona de vida que Dios le ha prometido a todos los que lo aman. Cuando alguno es tentado, no diga que fue tentado de parte de Dios, porque Dios, primero, no puede ser tentado por el mal. Segundo, Él no tienta absolutamente a nadie, sino más bien que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia
es atraído y seducido, y la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene desde lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio de sombra ni variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuésemos como las primicias de sus criaturas. Vamos a ver este punto porque en realidad en el Señor lo pone en mi corazón en este momento. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Vemos que Dios es la verdad y ese es uno de sus aspectos. Y que esa verdad es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Y son las mejores palabras y los mejores conceptos que puedan habitar en un ser humano, en un hijo de Dios. En este punto, Él por su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, lo cual quiere decir de que Él acotó que su obra es perfecta. Cuando te hizo a ti, cuando me hizo a mí, cuando lo hizo a todos. Acá dice, para que fuésemos como las primicias de sus criaturas. Versículo 26 del libro de Génesis, capítulo 1, nos lleva a nosotros a entender esa situación. ¿Por qué somos las primicias de sus criaturas? Ese capítulo 1, en el versículo 26, dice, cuando estaba Dios haciendo su creación, dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora bien, universalmente hay que conocer y estar claro en esa palabra, en la palabra hombre. Hombre es la palabra que ha sido hecha para designar al género humano en general, hombre o mujer en forma indiferente. Esa es la palabra que se usa para designar al género humano. En este punto, en el versículo 19, vemos, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y sea tardo para hablar, tardo para airarse, porque en la ira del hombre no se produce la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y exceso de malicia que tanto abunda por allí, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. En este punto nosotros vemos cuál es esa palabra implantada. La palabra de verdad con la cual se nos hizo nacer.
de acuerdo al versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. En este punto, nosotros tenemos que estar claros de que esa palabra de verdad es la palabra implantada, la cual va a salvar nuestras almas. ¿Y por qué es implantada? Es implantada porque nosotros hemos entrado en contacto con este mundo y en este mundo nos hemos contaminado con todos los vicios de este mundo, concupiscencias, etcétera, etcétera. Nos hemos contaminado con el mundo y sus deseos. En este punto, esta palabra implantada, la cual nosotros estamos metiendo dentro de nuestra mente, dentro de nosotros, la cual es la verdad, la cual estamos practicando diariamente a través de la oración, que ya también aquí en este live se enseñó. Y también lo dice la Biblia, pero en una forma un poco encriptada, pero en realidad es comprensible cuando lo estudias profundamente. Nos encontramos que esa palabra implantada, la cual es la verdad en nuestra vida, salva a nuestras almas, es porque es la palabra por la cual se nos hizo nacer a nosotros. La palabra de verdad, la palabra de la verdad de Dios. Y esto tiene sus cimientos en lo siguiente. Sabemos y no podemos desconocer de que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo es Dios. Por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y lo vemos al comienzo del libro de Génesis. Hágase la luz. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Apártese lo seco de lo húmedo del agua. Y hubo mar y hubo tierra seca. Todo a través del Verbo que produjo la mente divina, o sea, la mente de Dios. No es en vano ni es juego esto de que realmente somos transformados por la renovación de nuestra mente. Porque cuando nosotros sintonizamos nuestra mente con la verdad de Dios, todo cambia. Aun cuando nosotros mismos no lo veamos en un punto, porque estamos centrados en el aquí y el ahora, no estamos viendo ni lo pasado ni lo futuro, porque ninguno de esos dos existen, solo existe el eterno hoy, donde vive el Señor. En ese punto, en este eterno hoy, nosotros centrados acá, sencillamente estamos en nuestra práctica de la verdad y de paso ejerciendo nuestro derecho divino de disfrutar de esta creación que fue hecha por y para todos nosotros también,
por parte de nuestro Dios. Y eso es importante determinarlo. Porque aquí, de paso, no hay una exclusividad, ni hay una acepción de personas. ¿Qué es lo que significa eso? Una exclusividad, aquí no la hay. Él hizo su creación completa para todos. Su sol sale para todos, su luna sale para todos, la tierra es de todos, el mar es de todos. Nuestro trabajo, nuestro aire también es de todos. Nuestro trabajo es cuidar de esos elementales, cosa que a veces no tenemos mucha conciencia de eso, pero que es necesario que lo hagamos, porque ese reino elemental también tiene vida, así como la tienes tú, como la tengo yo, como la tiene todo y todos. Pero no nos vamos a ir del punto porque estamos aquí en la Biblia. Todavía no nos hemos saltado del trampolín hacia la profundidad. Acá estamos determinando a través de todo esto que hablamos, de que esa palabra implantada, la cual va a salvar nuestras almas, es la verdad de Dios, que es uno de sus aspectos. Que, como lo dijimos ya, se puede pronunciar, se puede reconocer en palabras, en todas las mejores y buenas palabras y positivas palabras, las cuales traen su concepto positivo y bueno para uno mismo y para todos los demás y para toda la creación de Dios, que es el punto principal. Nosotros a nivel emocional, allá en nuestra alma, conocemos esa verdad de Dios, ese aspecto de Dios como amor. Allí en nuestra alma se le conoce como amor. En nuestra mente y espíritu se le reconoce como la verdad de Dios. Bien, pasamos al versículo 22 y se nos habla allí de que nosotros más bien debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Justamente, aquí estamos hablando de una situación en donde eso de hacedores de la palabra y no tan solo oidores y engañándonos nosotros mismos, estamos hablando de una situación donde si no estamos practicando esa verdad de Dios, no estamos practicando ese amor de Dios que nos dice a nosotros por dentro, primeramente para nosotros mismos, perdón, comprensión, tolerancia, paciencia, inteligencia, bien, valor, libertad, poder, fuerza, voluntad, opulencia, amor, verdad y vida, entre todas las cosas que pueden ser buenas para ti y para toda la humanidad. Si no estamos practicando eso, entonces pues estamos engañándonos nosotros mismos y tan solo estamos siendo oidores de cosas que no estamos procesando, por lo cual nos estamos engañando nosotros creyendo que sí, las estamos procesando, solo que en forma aparente de una manera
diferente o de otra forma. Pero no nos podemos engañar, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro, porque después de mirarse a sí mismo y se va, enseguida se le olvida de cómo era. Eso es lo que sucede cuando no estamos en ese orar por todo, orar sin cesar, en esa práctica de la verdad de Dios en nuestra vida. Es lo que sucede. Está sucediendo de que nosotros estamos creyendo, estamos viendo en nuestra mente que presuntamente, de acuerdo a nuestros argumentos y lo que hemos aprendido a través de otras personas que están pensando igual que nosotros, estamos viendo una imagen de nosotros, la cual estamos creyendo mentalmente que está haciendo lo correcto y pensando lo correcto. Pero resulta y acontece que luego, cuando entramos en el fragor del día a día, con las demás personas en la casa, con nuestra familia, en la calle, con los desconocidos, en el trabajo, con los que estén por allí, automáticamente se nos va esa imagen o esa presunta imagen que teníamos de nosotros, la olvidamos y automáticamente procedemos a ser invadidos por todo este mundo y sus respectivos deseos, en vista de que no tenemos ese escudo de la verdad de Dios protegiéndonos a nivel espiritual, a nivel de nuestra mente, a nivel de nuestra vida. Y esto es importante estar claro. En este punto, en el versículo 24, se nos dice que porque después de mirarse a sí mismo, se va y enseguida se le olvidó de cómo era. Ciertamente, te olvidaste que el objetivo era que estás practicando la verdad de Dios en presunción, porque en realidad no lo estás haciendo. Tú estás creyendo que estás haciendo algo y que eso es lo correcto. Y así estás engañándote a ti mismo, pensando que eso es lo adecuado, porque tú lo vistes a través de esos conceptos que son transmitidos de generación en generación y que tienen que ver a veces con los lugares donde tú te reúnes, con las congregaciones, con alguno que otro hermano que también viene de allí, de ese mundo, o hermana, no lo sabemos. Pero el caso es que allí justamente hay un aliado para tirarse por ese tobogán del desconocimiento de la verdad, que en términos psiquiátricos a eso lo llaman outlaws, saltar fuera de la realidad. Entonces empezamos a saltar fuera de la realidad, creyendo que nos la estamos comiendo todas y una más, y que porque tenemos la etiqueta que se nos otorgó como el hermano pastor, o como la hermana pastora, o como el diácono, como el predicador o el evangelista, eso es lo que nos va a proteger.
Pero no, aquí lo único que nos va a proteger es mantener nuestra vida de manos agarradas a Cristo, a nuestro Cristo, el cual es la verdad de Dios, manifestándose aquí en este mundo, en nuestra vida. Si no lo hacemos así, muy poco estamos avanzando en nada. Porque podemos generar, de hecho, somos co-creadores con el Señor. ¿Qué es lo que creamos nosotros? Que Él hizo. Nosotros creamos nuestro propio mundo de pensamientos, nuestro propio mundo de sentimientos, nuestras propias relaciones. Nosotros creamos una forma de pensar, un criterio, un concepto, y le damos poder si realmente lo creemos. Si lo creemos correcto, le damos poder a eso. Porque ese poder que tienen los pensamientos y los sentimientos vienen de los hijos de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando dejamos pasar por el canal de nuestra mente pensamientos negativos y sentimientos negativos que nos atosigan, que nos perjudican y también pues al prójimo, generándonos un karma más en nuestra vida. Prosiguiendo aquí, en el versículo 25, nosotros vemos que el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de esa obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a ver ese punto, ya que nos acercamos al versículo 27 para terminar esta parte bíblica. Aquí tenemos que en el versículo 25, esa perfecta ley, la cual es Dios sin duda alguna, porque Dios es ley y no te lo puedes saltar por ningún lado. Esa perfecta ley es para nosotros es ese aspecto de Dios conocido como la verdad de Dios, que es lo único que podemos procesar nosotros a nivel del entendimiento. Porque el otro aspecto que se da, el cual conocemos como amor, que es el que va casado con este otro que se llama la verdad, sencillamente la única forma de poderlo reconocer es a través de este otro que se llama la verdad, la cual es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño, como se nos describe el amor en la palabra bíblica. En este punto pasamos en el versículo 26 y se nos dice que si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Vamos a hacer un enfoque de esta parte. Esto, amado hermano, amada hermana, y no nos vamos a caer a mentira, está sucediendo por doquier. Por todas partes hay, entre comillas, santificados y santificadas. Por todas partes hay hermanos que son mayor que Cristo,
y más tienen una excelencia más grande del conocimiento de Jesucristo. Y así lo transmiten a sus congregaciones. Y no es ni una censura, no es una crítica, no es ver la paja en el ojo del hermano, porque si vamos a la Biblia, ella nos explica que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Aquí todos metimos la pata en algún momento de la vida. Aquí nadie es sin mácula. Todos tenemos alguna que otra manchita en nuestro currículum vitae, allá en nuestra memoria. Y estas cosas hay que estar consciente de ellas. Si entonces nosotros vemos, estamos buscando del conocimiento espiritual, estamos aprendiendo de las enseñanzas de Jesucristo, estamos buscando las maneras de comportarnos mejor porque éramos muy tremendos y equivocados porque hasta golpe que hemos llevado en algún punto. Entonces, allí tenemos que estar claros en que nosotros, entendiendo esta condición, tenemos que refrenar nuestra lengua, o sea, nuestro verbo, en lo que es el mal. Porque no te creas que están hablando de que vas a refrenar la lengua porque hablaste bien. No. Bendecir es bien decir. Es decir el bien para alguien. Pero cuando te está diciendo que no refrena su lengua, estamos hablando no del bendecir, porque no estás bien bendiciendo a algo o a alguien. Tú en ese instante, al no estarla refrenando, estás permitiendo que salgan cosas negativas. Porque primero, como te lo dijo el versículo anterior, eres oidor olvidadizo. Segundo, no practicante de la doctrina como tal, porque aquí lo que tú estás haciendo es lo que viene y hace el común denominador. Vas, entras al rito, la alabanza, una que otra oración genérica allí para todos, en algún punto que se escogió, la predicación, la colección de las ofrendas, los agradecimientos al Señor porque cayeron esos churupitos. Y los agradecimientos al Señor porque te sientes mejor, pues, pensando realmente de que estás haciendo lo más correcto posible a tu entendimiento. No te quiero en ningún momento bajar de ese lugar, ese púlpito donde te hace ubicado con respecto a tu conocimiento como ser humano, como hijo de Dios, como muy estudioso o estudiosa en cuanto a la palabra de Dios, sino más bien el llamado es a la reflexión en cuanto a ese punto que se llama la práctica
de la verdad de Dios en nuestra vida. La implantación de la palabra de verdad en tu vida, como dice el apóstol Santiago, la cual verdaderamente es la que va a salvar tu alma. Allí no podemos caernos a mentiras de que va a bajar alguien y que va a venir. No, no. El que tenía que bajar ya bajó y vida nos dio. Nos dio el poder de resolver. Y nuestra resolución es lo que está en juego. Porque realmente nosotros oramos y el mismo Jesús dice, oran, pero piden, pero no piden como deben. Orar al Padre creyendo que lo recibiréis y lo recibiréis, pero eso sí, hacerlo con acción de gracias, como si ya lo hubiera recibido. O sea, tener la fe de que ya está aquí. Eso significa que ya está. ¿Cuál es la duda? Si hay duda, es como ese ejemplo que acabamos de leer de la ola del mar que va de aquí para allá y de allá para acá, con la cual es imposible así obtener algo de parte del Señor. Porque si Dios es el Padre de las luces y tú eres luz también, ¿cómo lo vas a buscar en la oscuridad? ¿Cómo vas a tratar de crear oscuridad para tratar de hacerla pasar como la verdad de Dios en tu vida y de paso tratar de hacérselo creer a los demás para que se terminen de enrollar los que están, como dijo el apóstol Pedro? Ahorita yo le doy leche espiritual porque no están preparados para el alimento sólido. Es una gran responsabilidad el conocimiento espiritual. Esto no es un juego. Esta es la vida de uno, la cual realmente la tenemos que buscar las maneras de vivir en las mejores condiciones para una eternidad en las mejores condiciones. Porque aquí solo va a quedar este vehículo donde nosotros nos transportamos para hacer nuestras cosas aquí en este mundo, con el cual perdemos tiempo, por cierto. Pero Jesús dijo, bueno, el espíritu está dispuesto, la carne es que de él. Estamos claros. Pero no podemos seguir, como dice la palabra, siendo inconstantes en ese sentido. Si estamos buscando de Dios, estamos buscando de la verdad, estamos buscando del amor, estamos buscando de esa vida verdadera y abundante, eterna, de la cual nos habló Jesús. De eso se trata. Esto que vamos a leer ahora tiene que ver con una conducta sui generis que acontece con mucha regularidad. Y te lo voy a leer y tú vas a ver que es así.
La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visítate por allí a los huérfanos y a las viudas en sus problemas, dales la mano y guárdate sin mancha de este mundo y sus pensamientos negativos que se generan, esos conceptos equivocados que te cargan de un ala a través de lo que en la iglesia llamamos el enemigo. Tenemos que dejar de lado a ese padre de las mentiras, porque cuando se habla de mentira de él es que se habla, y verdaderamente una mentira no tiene sustancia real, por cuanto es mentira, no existe. Para nosotros lo importante es no seguirnos dando coces contra nuestro propio aguijón, con los conceptos errados, con estados de religiosidad que realmente no nos están conduciendo a esa verdad de Dios de la cual tanto habla la Biblia. Amado, te amo en la verdad, espero y sé que todos allá están en la verdad, y así sucesivamente. Tú ves que no hay en boca de los apóstoles y del Señor Jesús otra palabra más utilizada que la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En ese punto te quiero recordar, en ese versículo, entrar en retrospectiva allá en el capítulo 3, versículo 14 del libro de Éxodo, donde vemos el nombre de Dios revelado a Moisés. Ve a ese pueblo y diles que yo soy, me envió a vosotros. Miles de años más adelante, cuando parecía haberse perdido, en realidad, y solamente veíamos mencionar la traducción en el antiguo idioma hebreo de Jehová para acá, Jehová para allá, que significa lo mismo que yo soy en nuestro español, lo vemos llegar en el Nuevo Testamento a través de la persona de Jesús, explicándonos las cosas del reino de los cielos como deben ser. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La realidad es que si alguien no tiene vida, siendo que Dios es vida y la vida es Dios, estamos hablando de una situación en la cual no existe. El fulano, la persona no existiría si no tiene vida, no existe ni en este mundo y ni en el otro. Y nunca ha existido porque nunca tuvo vida. Pero ya de una buena vez que tú por primera vez te das cuenta de que has sido bendecido con ese aspecto de Dios que llamamos vida, date por gozoso de saber de que al igual que el Padre Celestial, esa parte de su vida no termina ahí donde muchos han querido quedarse, donde muchos piensan que se van a quedar.
Y como para el que cree todo es posible, según Jesús, pues muchos de repente se meten en ese escaparate, quizás por una eternidad, porque lo de Dios y sus leyes siempre se cumplen. Y no va a cambiar porque alguien no lo entienda o no lo sepa. En este punto vemos que esa religión pura y sin mácula es la de ayudar a las viudas y a los huérfanos que están en condición de necesidad y guardarnos de nuestros pensamientos negativos y sentimientos negativos, los cuales se supone que estamos cambiando a través de la práctica de la verdad de Dios en nuestra vida, la cual, entre paréntesis, es el verdadero amor de Dios, manifestándose a través de tu entendimiento y de tu corazón. Porque, vuelvo y te repito, eso fue explicado hace miles de años. Según piensas en tu corazón, así es. El pensamiento y el sentimiento están casados. Y si no están casados en la verdad de Dios, están cada uno tirando de un lado y el otro de otro lado. Y eso ocasiona mucha incomodidad a las personas, porque se les hace difícil el vivir así, en esa condición. Algunos hasta se enferman. Vamos a pasar ahora a las investigaciones para ti y para mí, para concluir el live. En estas investigaciones para ti y para mí, como te dije en el comienzo, tenemos un tema que no es que es largo, sino que como que realmente todo es infinito, porque todas las cosas de Dios son infinitas. El conocimiento de Dios es infinito. No lo vamos a meter en una sola mente, porque es infinito. Nadie puede venir a determinarte a ti un conocimiento infinito y guardarlo en algo finito. Pero sí, la palabra nos explica a nosotros que el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Y lo que nosotros no sabemos, también nos lo mostrará. Entonces, en este punto, el objetivo principal es casar nuestro pensamiento con nuestro sentimiento en la verdad de Dios, para que el Espíritu de verdad, el cual es el mismo Consolador que nos envió Jesús, pueda hacer su trabajo sin que nosotros estemos atravesados en el medio, estorbando el fluir de su Espíritu Santo o Espíritu de verdad. Ahora bien, vamos a ver esto desde otra panorámica. En el ambiente metafísico, vamos a ver que partiendo desde el punto de vista de que la energía es todo, o sea, todo está hecho de energía, y esa energía a su vez tiene dos polaridades.
la baja frecuencia y la alta frecuencia, el positivo y el negativo. Perdón. Allí vemos que las energías que se atascan en la vida de las personas se convierten en pensamientos negativos, así como, por ejemplo, cuando alguien se siente aludido por él mismo, autoinsultándose, haciéndose sugerencias indecorosas, la agresividad, la violencia, indignaciones y múltiples malestares como desesperanza, falta de fe, de tristeza, falta de consideración con nosotros mismos, falta de perdón con nosotros mismos y con los demás, lo cual implica algo pues bastante grave, porque el perdón es el principio activo del amor de Dios y como tal es el que permite la fluidez de no solo nuestra vida a nivel del pensar y el sentir, sino también de todo lo que existe, que vemos nosotros y que no vemos también. O sea, es una llave que permite que nuestra mente subconsciente bote toda esa basura que hemos guardado inconscientemente toda la vida en forma de pensamientos negativos y que luego vemos que son los conceptos que hemos venido aprendiendo de generación en generación y desde que éramos niños. Y las cosas luego, esos conceptos, cuando nosotros entramos en la etapa de la madurez, empezamos a ver que esos conceptos en realidad, cuando éramos niños, generaban estupidez, trauma psicológico, remordimientos, culpa e incomodidad por ver nosotros claramente ahora con estos nuevos ojos del entendimiento de que en realidad lo que hicimos fue meter la pata. Pero nosotros en estas nuevas técnicas tenemos muchos aliados, como la autopsicoterapia, el autoanálisis, la autovigilancia, el esfuerzo deliberado. Tenemos herramientas del orden mental y emocional para la autoayuda. Aquí hay que estar claros. Aquí hay que estar claros que, por ejemplo, en el caso de la autovigilancia, eso produce en nosotros a nivel mental cierto estado de estrés o de tensión, por cuanto estamos nada más que pendientes de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de cuando se acerca un pensamiento negativo para quitarlo del medio y poner en su lugar el pensamiento positivo que trajimos para ponerlo, pues, que decidimos poner en su lugar. Esto, claro, en algún momento te causa esos grados de estrés, pero en el punto de una opinión personal de alguien que lo vivió, el lidiarlo, lo llegué a lidiar con algunas cosas como suaves, como la pasifluidina, el pasifluidum,
que eran cuestiones que contenían valeriana y cosas así, que eran sedantes suaves. Y en algún momento, si el asunto estaba muy intrínseco o muy fuerte y me estaba causando mucha incomodidad, pues sencillamente abandonar ese estado de autovigilancia en ese momento para no seguir pues ocasionándome otra cosa también incómoda aparte de la que ya se estaba manifestando. En este punto, hoy en día tenemos mucho conocimiento de avanzada para hacer de nuestra vida una vida mejor. Conocimientos que son antiquísimos, muy antiguos, y que vienen a dar lo que aparentemente sería un toque de misticismo a nuestra vida, pero que son efectivos en nuestra solución mental, emocional. Veamos un ejemplo en este caso a nivel bíblico. El esfuerzo deliberado afirma el poder de la voluntad reflexiva. Esto lo vemos mencionado en la Biblia de la siguiente forma. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Esto se lo dijo el Señor a Josué. Y así, sin duda alguna, te sorprendería muchas de las cosas que luego vamos a ver en estos lives juntos. Y que en este viaje que llamamos vida, en este mundo terrenal, ocurren con lo que llamaríamos toda normalidad. Entendemos que, así como te lo voy a explicar, como yo lo recibí, esa sustancia electrónica que se encuentra por encima de nuestras cabezas físicas, de 3 a 5 metros de altura, dependiendo de nuestro grado de evolución, entra por un centro energético que tenemos acá arriba en la base del cráneo, aquí arriba, y que se llama, aquí en este mundo lo llamamos chakra coronal, y por allí entra ese hilo energético hasta el centro de nuestro corazón físico, produciendo por su radiación lo que nosotros conocemos como la actividad espiritual, que conocemos como la vida, lo cual consiste en pensar y sentir todos los días de nuestra existencia mientras que estamos en este mundo. Eso es importante aclararlo. El otro punto es que dentro del compendio de todas las enseñanzas del Maestro Jesucristo, nuestro Señor y Dios en el cristianismo, vemos que Él, en la forma más sencilla que se puede, develó toda esa actividad espiritual y su funcionamiento, como nosotros lo vamos a llevar en nuestra vida aquí en este mundo. Entre todos estos conocimientos están a saber los más relevantes, conocidos como el amor, la verdad y la vida, que son los que más nos interesan así a priori, por cuanto nuestra vida se cifra en esos dos primeros,
pensar y sentir. Es decir, en el amor y la verdad, en la verdad y el amor de Dios, que son el pensar y el sentir, se realizan en nuestra vida. Jesús nos enseña a trabajar con el amor y las leyes que lo rigen, porque Dios es ley, para que usted sepa. No, esa ley no la podemos saltar nunca, porque primero vivimos, nos movemos y somos en Él. Segundo, porque Él vive es que nosotros vivimos. Él es la vida, nuestra vida, Él es la fuente de la vida. Nuestra vida depende de la de Él. No existe Dios, no existimos nosotros tampoco, ni nada cuanto existe, porque todo está hecho de Él. Y eso es digno a considerar también mientras que estamos estudiando, porque se trata de nuestra vida y la tenemos que hacer en las mejores formas posibles. En este punto vamos a ver una de las leyes que rigen esa vida de nosotros. En una de las enseñanzas de Jesús, Él nos dice, lo que atareis en la tierra será atado en el cielo. Lo que desataras en el cielo será desatado en la tierra. Traducción: lo que desates en tus pensamientos se va a desatar en tu vida, en tu materia, en tus sentimientos, en tus palabras, en tus acciones y en todo lo que ves alrededor. Poder de Dios manifestándose. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que desatamos allá arriba en nuestros pensamientos. Esa ley, que se conoce como ley de correspondencia, dice que como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba. Así lo explicó alguien que se antojaron de llamar Hermes Trismegistos, las civilizaciones antiguas, pero que nosotros en nuestra Biblia le conocemos como Enoc, el séptimo en la dinastía de Adán. Alguien muy notable que cuando estuvo la Universidad de Heliópolis recién fundada, él fue uno de los máximos exponentes. Ahora te hablo de esa universidad. Esa universidad era donde se preparaba la casta sacerdotal del antiguo Egipto y los faraones que eran calificados en calidad de dioses. Eso hacía nuestro paisano Enoc, el cual era judío y el cual nadie quería aceptar de que fuera judío, pero era judío. Así lo dijo Enoc para explicar esa segunda ley de la creación. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Esto se llama principio de correspondencia, o sea, ley de correspondencia. Para los propósitos de nosotros, basta el ejemplo que ya recibimos anteriormente. Verás que el cuerpo y el espíritu se complementan. Tienen que andar juntos y actuar juntos en este mundo. No podemos divorciarlos. Si el ser humano está feliz,
está sirviéndole al ser divino, a Dios, a la verdad de Dios. Si el hombre está infeliz, se está apartando de Dios, ha estado apartado de Dios. Y por lo tanto no está sirviendo a Dios, ya que el ser divino de cada hombre, esa verdad de Dios, es una célula de Dios. O sea, el Hijo de Dios manifestándose en este mundo. Eso también hay que tenerlo claro. Antes de proseguir en este otro punto, yo quiero que veamos uno que en realidad pues es muy bueno, ya que por lo general casi todos tendemos a pensar única y exclusivamente así como piensan muchos. No, yo me entiendo nada más con el jefe, o sea, con Dios. Pero él tiene su jerarquía. En ese principio de correspondencia de cómo es arriba y abajo, nosotros vemos que si aquí hay presidente, hay diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, directores, hasta llegar al último escalafón, que es el que limpia las calles, pues allá a nivel espiritual no hay una diferencia en cuanto a la jerarquía. Siempre está Dios, sus ángeles, arcángeles, y así sucesivamente toda una jerarquía. Antes de ahondar en el tema, vamos a ver aquí a grosso modo algo de lo escrito por una compilación escrita por una expositora metafísica llamada Luz Estela Rosso, la cual recopiló para nosotros, los que hemos estado leyendo y estudiando todas sus obras, lo siguiente. Según lo acordado en los diferentes concilios de la Iglesia, la jerarquía angélica está organizada de la siguiente forma. Primero, ángeles, arcángeles, principados o principalidades, como también le dicen, poderes o potestades, como también le llamamos, virtudes, dominios, tronos, querubines y serafines. En Moisés Maimónides, en la Torá Mishe, clasifica así a todos los seres angélicos. Ishin, querubín, Bone Elohim, Malaquín, Serafín, Chasmalín, Aralín o Erelín, Ufanín u Ofanín, Chaise Hakuadesh. El Zohar, en el libro de Éxodo, nos entrega esta otra lista. Ichin, Bene Dohin,
Elohim, Elim, Hanshalim, Jofanim, Hayot, Serafín, Erelim y Malaquín. Existe también una relación hecha por alguien llamado Asilut Maselet, quien menciona los jefes de cada orden angelical. En los serafines su jefe es Shemuel o Kemuel. De los ofanines el jefe es Rafael u Ofaniel, como también le dicen. En los querubines vemos a Kerubiel. En los Shimanim sus jefes son Saquiel, que también es conocido como Sadequiel, y Gabriel. En los Tarshishim sus jefes son Sabriel y Tarshiel. En los Ishim su jefe es Sefaniel. En los Hashmalim su jefe es Hashmal. En los Malaquines su jefe es Uziel. En los Bene Elohim su jefe es Yofiel. En los Arelines su jefe es Miguel. Juan de Damasco, de la Iglesia Ortodoxa, a las virtudes los llama autoridades y a los principalidades los denomina directores o regentes. Allí nos hemos asomado a la jerarquía espiritual en el reino de los cielos. Pero antes de proseguir en esto que vamos a ver, quiero recordarte las palabras de Jesucristo, nuestro Maestro y Señor. Él dijo: el reino de los cielos, no diréis, helo aquí, helo allá, helo más allá. El reino de los cielos está dentro de ustedes. Allí están todos esos habitantes y toda esa jerarquía, la cual acabamos de leer. Solo que muchos las desconocen. Vamos a ver que cuando el discípulo ya está consciente, o sea, que sabe y conoce, aunque no sea sino solamente intelectualmente, que la presencia de Dios yo soy está viviente y actuante en su corazón y que lo capta en el latido de su corazón, en ese momento lo que solo había sido una chispa de la luz divina, un átomo permanente, empieza a tomar forma. La forma con línea y contorno de un ser perfecto. La réplica del ser crístico que habita en la cuarta dimensión. Esta pequeña forma comienza a crecer dentro del cuerpo físico de la persona y la expresión de su presencia se va expandiendo junto con su desarrollo. Entonces es cuando se hace posible que cualquiera de los maestros llegue
hasta esa figura dorada, al ser invocados por ese discípulo, y, por ejemplo, cuando éste genera el sentimiento del amor, el maestro le comunica de ipso facto lo que él llama su ímpetu, el poder y la descarga de su propio sentir cósmico, de su energía divina. Cuando el discípulo consciente aprende que su presencia yo soy está activa en la llama de fuego divino, o simplemente la llama divina, como también le conocemos, ya tiene la obligación de usar esa llama sagrada para el beneficio de sus hermanos. Todo conocimiento, todo don concedido se hace de uso y empleo obligatorio para servir al resto de la humanidad. Esto es lo que se llama el balance, el rédito, que es como decir el diezmo espiritual que hay que ofrecer al Dios Padre Madre por ese gran don que hemos recibido de conocerlo y de ser conscientes de su verdad divina. Amén. Allí vemos que con sencillez se nos habla del por qué Jesús enseñaba a los discípulos ir y predicar. Predicar significa informar, eso significa predicar. Dejando el misticismo y la religiosidad a un lado, esa palabra de predicar significa informar. Ese informar es el diezmo espiritual que vamos a dar los que tenemos un conocimiento adquirido amplio en cuanto a lo espiritual, por el motivo que fuere. Y aquí no vamos a esgrimir situaciones que nos lleven a la contrariedad en cuanto a esto, porque cualquiera podría deducir de que, bueno, mira, saca la cuenta por lo que tiene o por lo que ve, y está raspado porque debería de ser alguien, pues, un magnate. Pero le recuerdo que Jesús, nuestro Redentor, el Salvador de la humanidad, nuestro Maestro, Señor y Dios en el cristianismo, nació en un pesebre. En un estado de humildad, y dentro de ese patrón se manifestó al punto tal de que eso le daba la oportunidad de ser accesible a toda la humanidad existente en ese entonces. Hubo un momento en el cual, después del Sermón del Monte, él les dijo a los que lo seguían, estudiando sus conocimientos y aprendiendo de él, a los que sus discípulos, de que esa gente, algunos vienen para que le dé de comer, más que por cualquier otra cosa.
y otros iban por otras causas. Pero la causa principal, la cual es el verdadero conocimiento de Dios, él dice que les hablaba en parábolas para que oyendo no oyeran y para que viendo no vieran, pero que a ellos, a los discípulos, les era dado la revelación de ese conocimiento. Porque aquellos otros iban automáticamente al entender, como en efecto sucedió en muchos, al tener la fe, recibir el milagro de la sanación, como en efecto ocurrió con bastantes personas. Entre ellos siempre recuerdo que no hace mucho estaba viendo la mujer del flujo de sangre. Esta mujer del flujo de sangre, pues, tenía un grave problema. Había gastado todo su dinero en esos 12 años con ese flujo de sangre y no había sido sanada. Pero la proposición de ella era un flequillo nada más que toque de ese manto. Tan solo un hilo y seré sanada. Esa era lo que tenía en su corazón. Y así sucedió. Por sobre todos los contratiempos que tuvo para acercarse al Señor y tirarse, barrerse como un pelotero hacia la base para tocar un flequillo de ese manto, lo hizo. Y fue sanada. Algunos lo querían echar, de los que acompañaban a Jesús, los discípulos la querían echar porque como tenía ese flujo de sangre, las mujeres no podían tener como ahora ese flujo de sangre. Esa regla era algo impuro y no podía tocar a nadie porque ellos pensaban en que los iban a convertir en algo impuro también. Así que tenían que mantenerse alejadas mientras que eso sucedía. Querían echarla de allí, pero ella solamente tenía en su mente eso, un flequillo, tan solo un hilo que toque, tendré la sanidad. Y así aconteció. Hoy, tal vez el Señor ha enviado ese flequillo a través del conocimiento. Para ti no lo sabemos. Pero hay muchos mantos. La mente tiene su manto también. Las emociones, el alma tiene su manto también. Un manto de amor es el del alma y el de la mente se llama la verdad de Dios. Un abrazo fuerte. Que Dios te bendiga grandemente. Te veo, Dios mediante, mañana. Si el Señor, Dios mediante, lo permite.
voy a pasar a hacer la oración para la despedida de este live. Señor, Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, muchas gracias por todo lo que nos has dado, por este momento, por la excelencia del conocimiento de tu Hijo Jesucristo, por todos los conocimientos en las diferentes moradas del Padre, allá en el reino de los cielos. Gracias. Gracias también, Padre Celestial, absolutamente por todas las personas que están junto conmigo estudiando todos los días a través de este mecanismo, de este live, en esta red de TikTok. Aquí vamos. En el nombre de Jesús, vamos paso a paso, seguros en que lo que dice Lucas 1:37 es un hecho. Porque para Dios no hay nada imposible. Muchas gracias por eso, Señor. Gracias por la salud de todos y de todo, por esas personas que ya sanaste en los hospitales, en los centros penitenciarios, en las calles de este mundo, por esas personas que estaban enfermas mentales, los que tenían dolencias y enfermedades físicas y ya sanaste. También pues gracias por esos que en realidad al fin pudieron aceptar la realidad de esta vida, donde hay cosas bellas y cosas feas, positivas y negativas. Aceptaron esta realidad y han aceptado la ayuda que se les está brindando para salir de esos vicios de drogas, de alcohol y de formas de pensar funestas, desagradables, feas y malas que los hacen sentir mal. Muchas gracias por tu sanidad que vienes dando en las plataformas digitales, en el ciberespacio y en cada una de las aplicaciones donde has permitido que lleguemos todos los que estamos practicando la verdad de Dios y predicándola al mundo entero. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Gracias. Muchas gracias a Machado, a Kendry y a todos, a Ishili, a los favoritos, a todos los que pues han visitado el live de esta noche en la iglesia virtual, que es como se llama este espacio. Dios lo bendiga.